Cuán importantes son los libros, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida. Son parte. ¿Quién no ha tenido un libro importante en la mesa de noche de su casa? Les voy a leer el siguiente extracto, una de las partes relevantes del autor, que va por dentro saber lo que quieres y no saber cómo conseguirlo. Si no lo impides, te sigue quemando y te destruye, hasta convertirte en un monstruo. Precisamente es las palabras de la bestia, uno de los personajes importantes dentro de la novela de Rafa Clavijo. Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias al Real Casino de Santa Cruz de Tenerife por cedernos este espacio para presentar algo muy importante, el sueño de Rafa Clavijo, que presenta aquí su primera novela, Corazón de Escamas. Él es un referente, sin duda, en el mundo del periodismo, en el periodismo deportivo. Un canario muy admirado y muy querido dentro y fuera del archipiélago canario. Es el director de deportes de la cadena COPE y hoy está aquí para presentar, sin duda, el libro de Rafa y, por lo tanto, es una ocasión muy importante para el joven talento Rafael Clavijo. Rafa está cumpliendo sin duda un sueño muy importante. Presenta aquí su joya, su meta, escribir su primer libro. Ya es prácticamente una realidad, ya está entre las librerías de Canarias y ya los que hemos tenido la oportunidad de leerlo, sin duda hemos disfrutado. Tiene mucho talento. Él es periodista, graduado en Periodismo, Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid. Ha estudiado en Estados Unidos, donde cursó Interpretación y Cine. Ahora le voy a presentar a alguien muy especial. Conoce mucho las islas. Es un nadador de élite. Hablamos de... Hola, soy David Meca, campeón del mundo de natación, y quiero felicitar a Rafael Clavijo por esta novela, Corazón de Escamas, porque sin duda alguna es magnífica. Es una historia apasionante de lucha, de adversidad, de superación, de sacrificio, de constancia, pero sobre todo de superación personal. Creo que además en esta novela juega un importantísimo papel la familia, algo determinante para todo joven y por supuesto también para su futuro. Así que, un 10. Enhorabuena, Rafael, es espectacular, me ha encantado y no quería dejar pasar esta oportunidad sin felicitarte y sin deciros a todos que, por supuesto, debéis leerlo. Sin duda, un orgullo tener este padrino, este deportista de élite. Te cedo la palabra, Suanca. Buenas tardes a todos, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, qué placer estar aquí en el Real Casino de Tenerife, con los dos candidatos además a presidirlo, y ahí a Vicente Álvarez, aquí a Miguel Cabrera, con parte de su actual directiva, con mucha gente que conozco y que desde luego me llena de satisfacción. Para mí es realmente algo que me complace enormemente estar aquí esta noche, en esta sociedad en la que prácticamente hice la mayor parte de mi carrera profesional y sobre todo también compartiendo con esta familia que para mí es también algo muy, muy especial, los Clavijos. Así que cómo no iba a poder estar yo aquí, estando por medio los Clavijos Rodríguez, que ahora mismo nos encontramos pues prácticamente ya en una nueva generación. Y en esta nueva generación aparece otro Rafael, desde aquel grande de Tenerife, Rafael Clavijo, presidente precisamente de una institución que está ahí muy cerca y uno de los verdaderos políticos de esta tierra durante muchísimo tiempo, hasta este pequeño hombre que resulta que escribe muy bien. No lo digo porque simplemente esté aquí y hoy tenga que conversar con él, sino porque realmente ha construido una historia que atrapa, que es capaz de enhebrar desde el principio hasta el final
sorprendiéndote, porque en algún momento determinado parece que el hilo argumental va a ir por un lado, aparece por otro, y realmente van sucediéndose una serie de personajes de los que ahora yo tengo que preguntar alguna curiosidad, también ya se la ha planteado a él, en el contexto de una historia que, como bien ha dicho David Meca, como bien se ha reflejado en los pequeños extractos en los que hemos querido definir este libro, pues es una historia de superación, de alguien que a toda costa quiere ganar porque ha sentido así la presión desde muy pequeño, de su padre fundamentalmente, hasta que alguien busca una ayuda que se convierte en un problema precisamente por el querer seguir ganando, hasta convertir ese problema en una serie de historias que van terminando construyendo, como digo, un relato realmente extraordinario. Los grandes retos y sobre todo esa bestia que lleva escondida y que desde luego supongo que todos en algún momento de nuestra vida pues nos podemos encontrar. Así que yo por mi parte darle las gracias a los que pensaron en mí para estar esta noche junto al que espero sea un futuro prometedor tanto en su carrera periodística como también en su carrera literaria, y por supuesto comenzar una conversación en la que yo sí que pretendo saber algo más del por qué se le ocurren estas cosas a un joven con muy pocos años, que además parece, y esa es mi primera pregunta, te gusta relatar, hacer un relato siempre construyendo y recordando, por ejemplo, hasta dos personas que se lanzan al agua para salvarle, que tienen unos 28 años o algo así. O sea, ¿por qué te gusta definir tanto la edad de cada uno de los personajes, o todos, en un momento determinado, para que sea una mejor fotografía de ellos? Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, gracias por tus palabras hacia mi familia, hacia mí y hacia el libro. Y con respecto a la edad, pues yo creo que la edad de los personajes para mí era un referente para no perderme la historia, porque yo creo que es una historia que empieza pues precisamente en el momento en el que este personaje comete el error de doparse, pero antes de eso, para llegar a esa situación tan dramática, ha tenido que pasar por muchísimas situaciones familiares y eso pues va desde que nació. Concretamente hay un momento muy importante cuando tenía 7 años, no voy a desvelar cuál es, pero hubo un momento muy importante que marcó su vida, y después a lo largo de los 10 años Carlos empezó a destacar, el protagonista empezó a destacar y su padre vio en él lo que él no pudo ser. Y entonces a partir de ahí las edades yo creo que son un referente, sobre todo para mí, para no perderme al escribir, y porque yo creo que dibuja de una forma más eficiente lo que es todo el relato desde el principio hasta el final. De alguna manera estás reflejando, aunque tú dices que cualquier parecido con la realidad, una coincidencia, ¿estás reflejando algo que hayas vivido? Sí, hay mucho mío, sobre todo, mucho mío entre comillas, porque lo que hay mío es sobre todo el origen de la historia, cómo surgió. Yo iba a ser asmático con 3 años, me detectaron un principio de asma, que por suerte no llegó a ser un asma problemática. Cuando dejé la natación con 12 años creo que fue, y empecé a jugar a tenis, pues siempre he estado vinculado al deporte de una forma amateur, pero siempre me ha apasionado mucho. Y entonces después, hace 2, 3 años, me empecé a dar cuenta de que realmente me gustaba nadar. Empecé a nadar, a practicarlo de forma para mantenerme en forma, para estar sano. Y después también me di cuenta del valor que había tenido en mi vida. Fue como que aprecié lo que no supe apreciar cuando era pequeño. Eso nos pasa a todos de alguna manera. Muchas veces, que a veces apreciamos más lo que hemos tenido cuando ya no lo tenemos, o cuando de alguna manera el tiempo ha pasado. Por eso yo digo que siempre hay que apreciar y disfrutar lo que se tiene en un momento determinado. Digo que todo eso del aspecto de deportista, de tener una familia, que yo creo que la percepción que tengo es esa, muy unida, y además también te hace plantear la historia
bueno, esa familia no era tan unida, pero de alguna manera la situación de Carlos, Carlos González se llama como mi hijo precisamente, pues le fue uniendo de un modo u otro. ¿Tu familia también ha significado de alguna manera algo para hilar esta historia? Sí, pero ellos han significado algo positivo. En el caso de la novela, es una familia que todos han cometido muchos errores. Pero sí hace referencia de alguna manera también a Canarias, también la introduces en las travesías, la última entre La Gomera y el puerto de la Cruz. Hace referencia a que él había nacido y se había criado hasta que se fue a Miami, aquí en Canarias. O sea, de alguna manera también haciendo, entre comillas, patria chica, ¿no? Sí. Yo hace 3 años, creo que fue ya, me fui a Estados Unidos, a Santa Fe, en Nuevo México, y me fui allí pues como cualquier persona que crece viendo películas americanas y series americanas, vas allí y la verdad me gustó mucho la experiencia, pero cuando volví dije, mejor que aquí no se vive, desde mi punto de vista. Me encanta como la forma de vida, la cultura canaria y la cultura española, y al final yo quería reflejar eso también de alguna forma en el libro, que no hace falta irse tan lejos para conseguir un sueño. Hay veces que, y eso es lo que pretende el padre de Carlos, ¿no? Él lo lleva hasta el fin del mundo prácticamente, para que él consiga ser un deportista de élite, en contra de su voluntad. Entonces, pues, esa parte nacional, que tampoco hago mucho énfasis, pero está de fondo en el libro, me parecía muy importante. Y también me parecía desde el punto de vista, desde el punto de vista de los escenarios y de las islas y de diferentes países, porque se nombran países y hay travesías de larga distancia en países como Malta, Italia. Exacto. Supongo que te habrás aprendido datos exactos de esos sitios, ¿no? Sí, con Google Maps, marcando de qué distancia hay de una isla a otra, por ejemplo. Está documentado, está claro. Sí. Que la historia es una ficción, te has documentado, por cierto, te has documentado que también hablas de amor. Jennifer se convierte en su novia y además te lanzas al ruedo y si esto fuera una película, en una escena de esta tórrida. No dicen nada de estas cosas. Tu familia. Me dio un poco de apuro cuando mis padres leyeron esa escena. Claro, como leer un diario y decir, ¿qué pasa? No sabía qué iban a pensar, pero está hecha con amor. Con amor lo hicieron. Y bueno, y esa escena yo creo que refleja el conflicto que tiene Carlos, que es que Jennifer es su oportunidad de empezar a vivir como una persona normal por primera vez en su vida, porque él no ha tenido esa oportunidad. Y yo creo que a muchos deportistas de élite, dependiendo también de la personalidad de cada deportista, hay algunos que se aíslan completamente y solo existe el deporte y solo el deporte y ya está. Pasa mucho en la vida de los deportistas, porque un deportista, ya sea hombre o mujer, yo hablo en este caso de la relación de un hombre, de un chico con su padre, pero podría haber sido perfectamente la historia entre una hija y su madre. En este caso yo quise ir por ese camino porque evidentemente me siento identificado con esa parte, con una relación con un padre, aunque desde luego mi padre nunca me ha exigido que sea un campeón, ni muchísimo menos. O sea, al final un deportista es el núcleo de un conjunto de personas, ya sea familia, fisioterapeuta, el amigo, el amigo, que también aporta mucho. La historia es intensa, es dramática, y Steve aporta pues esos momentos cómicos. El amigo, claro, él organiza la empresa y demás, está teniendo éxito, ha conseguido el inversor, pero al final el que está metido en el agua tantas horas es Carlos, ¿no? Sí. Carlos y Steve, tampoco quiero desvelar mucho, pero tienen un pasado. Yo supongo que la mayoría habrá leído. Es muy interesante, ¿eh? El que no lo haya leído te va atrapando la historia. Gracias. Y Steve, la amistad que tiene con él, ellos tienen un pasado común, y yo creo que Carlos siempre ha sido un incomprendido de la vida.
por parte de su familia, por parte de una persona que no ha aprendido a relacionarse. Y Steve, igual que Jennifer, también es como el salvavidas al que él se agarra desde antes incluso de que yo empiece a narrar el relato, y después de alguna forma yo creo que Steve conoce muy bien a Carlos, hasta dónde está dispuesto a llegar. Y luego está la bestia, Sí. esa otra historia paralela que va surgiendo, pero antes de entrar por ahí, ¿cómo construyes este relato? ¿Qué te inspiras? ¿Cómo eres capaz, insisto, de crear una narrativa de esta envergadura? Habrás tenido que leer mucho y sobre todo pues, inspirarte en alguien en concreto, porque ¿cómo se empieza a hilar todo esto? Sí. Vas construyendo un día, te sale la idea, cambias. ¿Tú sabías cómo iba a terminar el libro? No. O sea, cuando creía que sabía cómo iba a terminar, pero fui descubriendo muchas cosas y me fui sorprendiendo yo mismo con lo que yo creo que era el mejor camino para la historia, porque yo creía que lo tenía planeado, pero al final no acabó de la forma inicial. Yo quería escribir sobre algo muy importante para mí, que era la natación, y después en el momento en el que yo ya empecé con 17 años a escribir relatos cortos, a escribir para mí y a guardarlos en una libreta, y al final se quedaban ahí. Y entonces coincidió la época en la que ya pues, se desató el furor por series como Breaking Bad o Juego de Tronos, que son personajes que Walter White en Breaking Bad tiene una capacidad una capacidad, pero también una voluntad de redimirse por todo lo que ha hecho mal, que ha hecho muchas cosas mal. Y en Juego de Tronos voy a nombrar un personaje, pero podría nombrar cientos de personajes que aparecen en todos los libros y en la serie. El personaje de Jaime Lannister, que empieza siendo pues, el gran villano desde el capítulo 1, y después, no voy a decir cuándo, pero si alguien no lo ha visto, pero le acaba cogiendo cariño y se llega incluso a convertir hasta en un héroe. Entonces eso a mí me coincidió cuando yo estaba estudiando la asignatura de guión de cine en la universidad, y me interesaba mucho ese tipo de personajes que pusiera, que el público le pudiera llegar a coger cariño a una persona que había hecho lo que ha hecho. Y en este caso, aplicado al deporte, lo peor que puede hacer un deportista es doparse, y esta historia que tiene muchas contradicciones, muchos matices, explorar todo eso a mí me parecía muy, no sé si es la palabra aceptada, pero a mí me pareció muy divertido escribir el libro, disfruté muchísimo, y me pareció interesante porque no todo es blanco o negro en la vida, hay muchas tonalidades de grises de por medio. ¿Tú le tienes miedo así a la negrura del mar? Todos de alguna forma tenemos miedo a la oscuridad, y verte en una travesía de 24 horas enfrentándote no solo a esa oscuridad, que ahí se te pueden aparecer tus peores pesadillas como en un sueño surrealista, también entran en juego las picaduras de medusa. Es decir, a mí me parece admirable, y no es frecuente que un tiburón vaya a atacar a un ser humano, porque se tiene una impresión de los tiburones que no es a lo mejor la acertada, pero te arriesgas a eso. Lleva la historia hasta el 2019. ¿Habrá microalgas en esa época? No sé. Esperemos que no. A ver si algo se hace Sí. para arreglar el desaguisado. Vuelvo a la historia de la bestia, y precisamente al corazón de escamas. Sí. Es decir, mezclas ahí claramente la más pura ficción con la realidad, porque Sí. en ese sentido, ¿qué representa la bestia en toda esta historia? La bestia empieza teniendo un papel simbólico, y yo espero que los lectores se agarren a la bestia, como hemos dicho, que intenten huir de la bestia como intenta huir Carlos, porque la bestia es un personaje que es mitad hombre, mitad pez, y una criatura un poco extraña. Tenía todo algo
Sí, la infancia, decías tú, No. tengo el guía de... No, yo creo que simboliza la culpabilidad. La culpabilidad y eso es algo que persigue continuamente al personaje, pero insisto, es un misterio que no quiero decir cómo se va a acabar, pero fundamentalmente simboliza la culpabilidad de Carlos y de esa culpabilidad nace sus ganas y su motivación para perseguir la redención. Y a mí me gusta un director de cine que se llama Christopher Nolan, me encanta todo lo que hace y él juega mucho con... hay veces que parece que está jugando con la ambigüedad, pero en algunas películas, por ejemplo la de Memento o cualquier otra de las que haya hecho, si vuelves a ver la película 2 o 3 veces te das cuenta de lo que en un principio era ambigüedad, está completamente medido al milímetro. Y entonces eso es lo que he intentado yo, dejar misterios abiertos para la imaginación de los lectores y espero que también, en primer lugar espero que la novela entretenga pero sobre todo también que pueda hacer a los lectores reflexionar sobre muchas cuestiones personales que también salen de mí. De hecho, para mí fue una liberación poner muchos pensamientos que a lo mejor los tenía ahí, que necesitaba expresarlos de alguna forma y los plasmé en la novela y resulta, como escritor, liberador. Sí, porque quiero que sepan también que el relato se construye a base de más puro argumento cinematográfico, que es capaz, efectivamente, la historia es muy moderna, es capaz de saltarse de un lado a otro de la historia, de dar un parón brusco y volver a aparecer en el siguiente reto, que bueno, te va atrapando y después recupera una historia anterior. Hay un párrafo casi íntegro que repites cuando se encuentran por primera vez en aquel lugar de Miami, con los batidos de chocolate y todas estas cosas. Sí. ¿Tiene algo que ver también eso con alguna historia tuya, el batido de chocolate? El batido de chocolate no. La hamburguesa tampoco. No. Con el batido Eso era muy americano también. Sí. Bueno, el libro realmente merece la pena. Creo que la historia está muy bien construida, lo dije ahí. Es la persecución de unos sueños que se rompen en un momento determinado y se fabrican otros, y luego todo ello pues es prácticamente la vida misma. Hay amor familiar, amor fraternal, amor de pareja, desamores, todo, historias que vienen desde muy atrás, competencia, el rival, es que hay prácticamente de todo, y los miedos, y cada uno los expresa de la manera que considere más conveniente. A partir de ahí, pues yo creo que es cuestión de leérselo, a veces releérselo, porque hay que mirar algo desde atrás, ver cómo se van planteando los retos, que son los retos de cualquiera en esta vida. Y a mí, a partir de esta historia, sí que por curiosidad, y que supongo que alguien con todo el tiempo que tiene ahora por delante y demás, que tiene también ya, supongo que en algún momento también la carrera periodística te agatilí, pero en esta carrera tú has hecho también cine, entre el cine, la novela, el periodismo, el exponerse en público también a través de la red, esta capacidad de lo digital que tiene ahora para que no tengamos necesidad alguna de contar con una rotativa y estar lanzando un periódico o de tener una onda hertziana para transmitir en una radio. Veo que también te mueves mucho en el mundo digital y demás. ¿Cómo te ves en el 2019, por ejemplo, que tu historia se va hasta allá? Pues en el 2019 a mí me gustaría, sería un sueño hecho realidad, poder vivir de escribir, pero soy consciente de que a mí lo que me ha dado la estabilidad a lo largo de los últimos 6, 7 años es mi carrera, es la faceta periodística. También he hecho mis pinitos en el mundo de la interpretación, he estado en diferentes agencias y eso es algo que de momento tengo un poco aparcado, pero me gustaría, tengo muchos intereses, pero me gustaría
seguir escribiendo, seguir escribiendo en el diario digital Atlántico Hoy, que ahora estoy colaborando con ellos, y conseguir una estabilidad en un mundo que todos sabemos que no es sencillo, y si yo pudiera llegar a conseguir esa estabilidad, eso sería un sueño hecho realidad. Y lo que hizo Antonio, eso de tener que traspasar, porque esto al final es un mercado limitado de algo más de 2 millones de personas, está muy bien, pero evidentemente es más complicado todo, que el mercado es más amplio y demás. Sí. ¿Eso desde aquí lo pretendes mantener? Si tuvieras la necesidad en algún momento determinado, sí, decir, hombre, yo para progresar más, ¿puedo sacrificar otras cosas y buscar esto o no? ¿De irme a otro lado? Sí, a Madrid, a París o a Estados Unidos, simplemente porque sé que todos esos proyectos, esos sueños, a veces se pueden realizar o si los circunscriben mucho, pues es más complicado. Yo creo que las raíces mías están aquí, las raíces de Abril Entertainment también están aquí. Todo nace de aquí, y si yo me tengo que ir en algún momento determinado a cualquier otro país para seguir con mi carrera, creo que lo voy a hacer si es una buena oportunidad, pero sabiendo que aquí el verdadero hogar está aquí. Yo les digo una cosa, que es verdad que a veces el proyecto ese de salir fuera y demás está muy bien, pero desde aquí se pueden hacer muchas cosas y muy importantes. Desde aquí me refiero desde Canarias. Tampoco hay que circunscribirse a una isla o a un punto referencial a Santa Cruz de Tenerife en concreto. Creo que Canarias también tiene mucho potencial. Y yo no sé si lo tienes previsto así o no, pero aparte de mis preguntas, sí, a mí siempre me gusta, cada vez que participo en algún acto público y demás, que también haya otra gente que tenga esa capacidad de preguntar. Y como me han dado a hacer el papel un poco también de moderador, pues yo me gustaría que tuviéramos al menos 15 minutos para no alargar excesivamente y que todo este acto pues les resulte grato a la gente. Si hay gente, 3, 4, 5 preguntas que quieran hacer alguna otra pregunta, tanto del libro como de lo que considere más conveniente. Yo, por mi parte, si al final te hago alguna otra, sí te voy a hacer una última cuestión, por mi parte digo, no tanto relacionada con el libro como con lo que piensas de sueños, de futuro y demás. ¿Tienes en este momento también algún proyecto ya en marcha, aparte de todo lo que estás haciendo? Sí, tengo, hasta hace varias semanas estaba barajando 2 o 3 ideas para escribir otra novela, y yo creo que ya me he decidido por la que quiero escribir, y en cuanto pueda me voy a... ¿Cuánto tardas, por cierto, más o menos? ¿Te salen las ideas muy rápido? Me vienen mucho las ideas en la ducha, no sé por qué. Sí, no sé por qué. Solo. Si no, no me podría concentrar. Pero sí, no sé por qué me vienen mucho las ideas en la ducha. Y en la ducha me da por cantar, y es verdad. Sí. Y me gustaría poner en marcha pues una novela que empezar a escribir, y no sé exactamente cuánto voy a tardar en esta segunda, porque es verdad que la idea de Corazón de Escamas se me ocurrió cuando yo tenía 19 años, y de alguna forma siempre de vez en cuando me venía alguna idea, la apuntaba, y entonces fue un proceso de 4 años de ir apuntando en plan hobby algunas ideas. Y entonces, pero lo que fue el proceso de que me puse a escribir en el ordenador hasta que terminé fueron 6 meses, más otros 6 meses más o menos de correcciones, y ahora, como no he tenido esos 4 años previos de esa lluvia de ideas, por así decirlo, a lo mejor tardo un poco más, pero me quiero poner en cuanto pueda. Yo sí les puedo decir, de verdad, que lo siento así, lo creo así, que estamos ante alguien con mucho potencial, y lo que espero es que lo desarrolle y que sea capaz de conseguir éxitos. Al final el éxito casi siempre se mide por lo que son capaces los demás de verlo, y ya hemos visto que el éxito a veces le llega a muchos muy tarde o en un momento determinado ya cuando han desaparecido, pero yo creo que estamos en los tiempos que corren. Además, yo creo que la velocidad de comunicación es tal que es difícil que alguien que sea capaz de hacer algo tan bonito como Corazón de Escamas pase desapercibido. Y es una obra, repito,
creada desde los 19, 20 años y luego proyectada a su edad actual. Así que me da la impresión de que podemos estar ante alguien que puede en algún momento determinado con su talento pues alcanzar metas que a lo mejor él ahora mismo ni sueña, y la próxima vez que tenga que presentar un libro pues estaré ahí en una esquina o algo y habrá alguien aquí con mayor nivel literario que yo. Así que sí que me gustaría, porque creo que debe ser un espacio abierto, alguien que tenga alguna curiosidad que no se haya planteado. Miguel Cabrera Fresca Macho. Simplemente explícanos el título. El título tiene que ver con, es un título simbólico que define la historia y después también define el espíritu de su protagonista. Y como la bestia forma parte de ese misterio que espero que se mantenga hasta la última página, no puedo desvelar en sí lo que es, pero el título hace referencia al espíritu del personaje principal y de la historia. Está en la saga de los Clavijos, la saga de los García San Juan. Don Pedro García San Juan es un hombre que ha creado riqueza durante toda su vida y que ahora está a mitad caballo aquí y Marbella con el Starline y su familia. El otro día coincidí con su hija, ya lo saben, en Estambul, una pura casualidad con motivo del Eurobásquet y demás. Tenemos aquí también ampliación de la saga Clavijo, ¿no? Creo que me has disparado directamente. Sí. Enhorabuena con esa juventud. Muchas gracias. Pues, yo te preguntaría una cosa. ¿Tienes ilusión también, tú como escritor, de llevar al cine tu obra? Sí, sería un sueño hecho realidad, y de hecho la historia, la primera versión de la historia la escribí en formato de guión de cine, porque fue como yo aprendí a escribir, sabiendo que iba a escribir después una novela, pero sabía que era la mejor forma de hacerlo lo mejor posible, porque era como me lo habían enseñado en la universidad. Y si algún día, esperemos que pronto llega a la pantalla, yo encantado. Gracias. Soy incapaz de ver más allá del foco porque me tiene absolutamente deslumbrado y no sé si alguien levanta la mano además, pero si no hay nadie más que levante la mano, a mí sí me gustaría allí. Bueno, gracias Rafael por elegir el Casino para presentar tu obra. Tengo la inmensa suerte de haberla leído. Es extraordinaria, la verdad, y coincido con su Ángel en que creo que vamos a tener un gran escritor, no a largo ni medio, sino a muy corto plazo. Quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿cuáles son tus escritores de referencia? ¿Y qué opinas de toda esa camada de escritores que están saliendo ahora, surgiendo aquí en Tenerife y en Canarias? ¿Qué opinas de su literatura, si la conoces? Y bueno, saber también tus escritores fetiches, ¿no? Gracias. Escritores de referencia, yo creo que concretamente para esta novela he tomado uno, que ya lo mencioné, que soy muy fan de Juego de Tronos, y me estoy leyendo los libros después de ver la serie, y creo que George R.R. Martin pues, es un maestro. Algunos dicen que es el nuevo Shakespeare de esta época, y yo creo que cómo construye los personajes, mi novela tiene relativamente pocos personajes y no me cabe en la cabeza cómo se puede construir de una forma tan detallada todos los personajes que él construye en 5 libros que ha escrito ahora y 2 que le quedan por publicar. De Juego de Tronos, tiene muchos otros, pero cómo hace eso yo me lo pregunto y ojalá algún día pueda llegar a acercarme a hacer algo así. Y después yo creo que es muy importante que se apueste por los escritores canarios, que se den oportunidades, porque aquí yo creo que tenemos una ventaja que está directamente relacionada con el lugar en el que vivimos, y es que tenemos muchos paisajes y una cultura muy bonita desde mi punto de vista, que pueden dar lugar a historias muy interesantes. Bueno, pues a mí no me gustaría, sé que antes de que iba a disparar a cualquiera de los que estuviera cerca, que es una pequeña, a lo mejor no se lo espera ni demás, pero yo lo voy a hacer así porque me apetece.
Quiero que su padre, Corviniano Clavijo, Coqui Clavijo, pues también nos da una brevísima exposición de cierre, porque yo creo que también él, de alguna manera, ya lo dije al principio, forma parte de una familia que lleva muchísimo tiempo, pues, bueno, su padre, su abuelo, no hace falta que vuelva a repetir quién era don Rafael Clavijo García, pero ellos, desde Rafa, como dije, Sise, Jorge, Corviniano, las hermanas, Juan José, está claro que son gente que de alguna manera o de otra han buscado carreras distintas, pero bueno, él también veo que tiene una vena periodística que va unida a su trabajo normal, su gestoría y demás, pero está claro que tener un hijo como Rafael y tener que apoyarle, supongo que en un día como hoy uno tiene que sentir también un inmenso orgullo. Sí, la verdad, Suanca, te digo de entrada que sí me esperaba este disparo aquí, ¿no? Este disparo, pero a mí me gustaría, ya que me das, ahora le lanzo la pelota a Rafa, es que explique y que defina en lo emotivo de esto. Cuando nosotros dijimos vamos a crear una editorial, vamos a crear una futura productora de cine, que explique un poco el contenido de ese nombre y la trascendencia de ese nombre y lo que ha significado para nosotros y lo que hay detrás. Bueno, el nombre de Abril Entertainment surge en un momento en el que yo no sabía exactamente, sabía lo que quería, pero no sabía cómo conseguirlo, cómo dirigirme hacia ahí. Y se me ocurrió un día, pues, en honor a mi perra, que para mí no era una perra, era la hermana pequeña que nunca tuve, falleció casualmente en abril y se llama Abril, pero se llama Abril, la llamamos Abril porque en abril hay muchas fechas muy especiales. A ver si me voy a emocionar. En marzo me vi en un momento en el que me llegaba alguna oferta para publicar, pero no me acababa de convencer, pues, sin entrar en detalle, por lo complejo de lo que supone este mundo, ¿no? Y yo hablé con mi padre y le propuse la idea de montar una empresa que también tiene una parte audiovisual y que es editorial, en honor a mi perra. Y ella falleció el 21 de abril y yo creo que fue el 12 de abril, me acuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi madre. Ya tenía el primer libro impreso que yo tuve, se lo pude enseñar a ella fue la primera que lo vio, entré a casa y le dije: Abril, te voy a hacer inmortal. Pues por mi parte nada más, muchísimas gracias. Gracias. Ya Rafael Clavijo ha escrito un libro, todavía tiene que plantar el árbol, tener hijos, pero yo, eso que sepamos, ¿no? Porque después de haber leído todo esto, no. Y muchísimas gracias, insisto, un honor aquí en el casino con la familia Clavijo, con tantos amigos y con alguien que yo creo que en el futuro vamos a tener que tener este tipo de actos en muchísima mayor cantidad de veces. Así que te deseo lo mejor. Por mi parte, muchísimas gracias. El título de la novela, Corazón de Escamas, es un concepto que a nivel simbólico define tanto a la novela en su conjunto como al personaje protagonista. Corazón de Escamas es una historia que habla de los límites que no se deben sobrepasar, pero que a menudo se sobrepasan en la vida y en la carrera de un deportista de élite.
pero sobre todo es una ficción y un drama familiar que hablan de una familia desestructurada y cada uno de los personajes de esta familia intenta enmendar los errores de su pasado y conseguir una segunda oportunidad. El protagonista de la historia se llama Carlos y es un nadador español que se ha criado durante la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Desde muy pequeño ha estado sometido a la obsesiva exigencia de su padre, que además es su entrenador, y como resultado de esta presión desmesurada, de la mala situación familiar y de la continua amenaza de no llegar a ser un campeón, todo esto hace que Carlos cometa el mayor error de su vida. Y a lo largo de la historia intentará enmendar sus errores y llegar a conseguir una segunda oportunidad. La bestia es el gran misterio que va a ir acompañando a los lectores a lo largo de toda la novela y también los va a hacer reflexionar sobre el verdadero significado de esta historia. Las diferentes tramas tienen lugar en varios continentes, en países como Estados Unidos, España, Marruecos, Italia, Malta o Nueva Zelanda, pero el verdadero protagonista de la historia es el mar. Espero que los lectores encuentren la novela entretenida, que se sumerjan en la historia y que se preocupen por el futuro de los personajes, pero sobre todo espero que se queden con el mensaje de la historia, que es que las segundas oportunidades existen y que todos los errores se pueden arreglar. Te queremos hacer entrega de un regalo especial. Juanca. Bueno, Juanca, pocas personas tienen la generosidad de apostar por la gente joven y yo te agradezco de verdad todo lo que has hecho para estar aquí hoy y a mí me has dado una lección de generosidad absoluta. Así que gracias de corazón y esto es un detalle que queremos tener desde Aguilar.